La actividad 2.3, fenomenología del tema, solución de ecuaciones cuadráticas con raíces reales, es la que nos correspondió. Grupo es 4, yo soy Consuelo Ávila, mis compañeras Dixie Rodríguez, Liliana León. Contenido de la exposición. Número 1, fenómenos que dan sentido al tema y al problema al cual responden. Número 2, contextos fenomenológicos y sus características estructurales. Número 3, subestructuras matemáticas que organizan dichos fenómenos. Número 4, fenómenos mediante los contextos PISA 2012. Y por último, las referencias. Al hablar de fenómenos, surgen demasiados en cuanto al tema que nos correspondió. Ejemplo de esto son algunos de los que vamos a mencionar: hallar la diferencia de un número y su recíproco, áreas de terrenos en forma de paralelogramos, círculos y triángulos, utilidad o ganancia de un producto teniendo en cuenta el precio por unidad, ascenso vertical de una pelota, velocidad de la sangre en una arteria, fabricación de empaques cilíndricos o cajas conociendo datos del área lateral, velocidad de un proyectil en forma parabólica, hallar la fuerza y el campo eléctrico sabiendo las distancias entre las cargas, el tiempo de un movimiento acelerado conociendo la distancia de frenado, hallar el tiempo que tarda una pelota al caer desde cierta altura, máximos y mínimos de un área, distancias de objetos e imágenes en espejos esféricos, masa de un péndulo sabiendo su periodo, índice de la masa corporal dependiendo de la estatura de una persona, energías de ondas sísmicas conociendo frecuencia o amplitud, y hay muchísimos más. Tiene su sentido el cambio de color en las dos diapositivas, ya más adelante lo vamos a explicar. El problema que responden los fenómenos, básicamente encontramos dos problemas, aunque al principio aparecieron muchísimos, pero teniendo en cuenta los contextos a que se referían, los agrupamos en dos: solución de las variaciones de una magnitud cuadrada respecto a otra y determinación de magnitudes desconocidas relacionadas con la proporcionalidad cuadrada. Los contextos fenomenológicos asociados: variación de magnitudes cuadradas lineales y términos constantes, proporcionalidad cuadrada de una incógnita. Si se dan cuenta, todo tiene color diferente porque va tendiendo a relacionarse entre sí dependiendo de las características de los contextos. Los fenómenos los agrupamos en dos contextos principalmente, como los están viendo ahí, y de ahí pues el problema que resuelven también tiene el mismo color de la letra. Uno hace relación a todos los datos que me dan en un ejercicio para poder estructurar la ecuación. Son bastantes datos, son datos completos, digámoslo así, y en la proporcionalidad cuadrada de una incógnita encontramos que hay datos que se omiten, entonces la ecuación quedaría estructurada de manera distinta. Teniendo en cuenta esto, las subestructuras matemáticas las asociamos también con la estructura conceptual que habíamos hecho en las anteriores exposiciones. Cuando poníamos como tema principal la ecuación cuadrática, o la solución más bien de la ecuación cuadrática, encontrábamos que hay varias clases de ecuaciones, entre ellas las ecuaciones cuadráticas completas y las ecuaciones cuadráticas incompletas. De ahí que decidiéramos pues que esas iban a ser nuestras subestructuras matemáticas asociadas. Los ejemplos que pueden relacionarse en este tipo de estructuras o que responden a este tipo de estructuras son: suponga que T horas después de la medianoche la temperatura C de Miami está dada por la ecuación C igual a menos un medio T al cuadrado más 4T más 10. ¿A qué hora la temperatura estuvo a 0 grados? Pues de acuerdo a este ejercicio nos damos cuenta que los datos son completos para estructurar una ecuación cuadrática completa. El contexto fenomenológico entonces en dicho caso sería la variación entre magnitudes cuadradas, lineales y términos constantes. Ahí están todas las partes. Y la subestructura matemática asociada son las ecuaciones cuadráticas completas. Un ejemplo que hace relación a la segunda subestructura sería: el índice de masa corporal, IMC, de un ser humano está dada por la expresión IMC igual a M sobre H al cuadrado, donde M es la masa de la persona y H su estatura. ¿Qué estatura debe tener una persona cuya masa es 62 kilogramos
y su IMC es 26. Entonces, con los datos de este ejercicio nos damos cuenta que son datos incompletos. Aquí, por ejemplo, faltaría el término lineal. Entonces, el contexto fenomenológico sería proporcionalidad cuadrada de una incógnita. La subestructura matemática asociada sería ecuaciones incompletas. ¿Qué relación tenemos o tienen nuestros fenómenos con los contextos PISA 2012? Para citar un ejemplo, entonces en el ámbito personal o en el contexto personal, en el deporte, por ejemplo, el tiro parabólico de un balón. Recordemos que este contexto personal hace alusión a todo aquello que está como en el entorno inmediato del estudiante, que él puede resolver, su entorno familiar, su entorno del grupo de amigos, entonces por eso lo asociamos con este. En el contexto profesional, el cálculo de costos de materiales de una fábrica. Recordemos que es un paso más adelante o más allá de donde él puede visualizar su entorno personal, el entorno profesional, para qué le sirve lo que está utilizando ya, por ejemplo, en el ámbito de pronto de desarrollarse profesionalmente, laboral. En el ámbito social o en el contexto social vemos como ejemplo el cálculo de la concentración de gases contaminantes en la atmósfera dependiendo de la cantidad de población que exista. Este ejercicio se resuelve por una ecuación que hace relación a su comunidad, digámoslo así, por eso está en el entorno social, de cómo puede desarrollar o cómo puede solucionar el problema para ayudar a su comunidad. Y el científico pues ya va mucho más adelante que los otros tres anteriores, ya necesita de cierta rigurosidad. Nosotros hablamos en el grupo, parece que también necesita de cierta complejidad. Entonces, un ejemplo clásico podría ser la velocidad de la sangre en una arteria. Ya, por ejemplo, si va a ser científico o ya en el campo de la medicina o algo por el estilo. Más generalmente vemos relacionados todos los elementos fenomenológicos de que hablamos en este esquema. En primer momento vemos al lado izquierdo la subestructura asociada. Nosotros solo encontramos dos, ecuación completa y ecuaciones incompletas. Al lado derecho vemos relacionados biunívocamente la ecuación completa, que es la primera subestructura, con la variación de magnitudes cuadradas, lineales y constantes. De la misma manera, la relación que hay entre las ecuaciones incompletas y la proporcionalidad cuadrada de una incógnita, como entre estos dos hay una relación también biunívoca. Los fenómenos que se asocian, entonces los podemos ver también relacionados según el contexto de PISA, hasta donde llega la flecha. Por ejemplo, podemos establecer socialmente el que acabé de mencionar, el gas carbónico en el aire, la cantidad, científico, velocidad en la sangre, el ascenso vertical y costos y ganancias, por ejemplo, para un nivel profesional o para un nivel social, y así con los demás. Costo de un servicio, por ejemplo, costo de un servicio, cuando tiene cargo fijo, cuando tiene todas las variables, entonces podría ser un nivel profesional. Todos estos son completos. Es decir, uno los puede solucionar con ecuaciones que plantee de forma completa todos los términos. Y todos los que empiezan a partir de esta línea hacia abajo son los incompletos. Recorridos en menor tiempo, repartos de dinero, saltos de animales, movimiento parabólico, péndulos, resortes, velocidad de ondas, energía de sismos, iluminancia, fuerza eléctrica, campo eléctrico, velocidad de la luz, fabricación de empaques. Y por último, la referencia.